Saludos, soy Dark, bienvenidas, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con la segunda parte del ensamblado de Griffin Minos o Minos de Griffin, Minos de Grifo, Minos de Griffon, como le gusten decir. Y bueno, pues vamos a empezar. También recordamos un poco que en el video pasado pues ensamblamos la peana del grifo y ahora toca pasar las piezas directamente a nuestro caballero o a nuestra figura. Vamos a analizar la figura sin la armadura muy rápidamente, los accesorios que van a ser básicamente la de partes para el cabello, mientras nosotros pues exhibimos la figura con el casco colocado, 3 pares de manos y bueno, vamos a ir viendo cómo se ensamblan las diferentes piezas. Antes de comenzar, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita, dejen al final si el video les gusta su like, si no su dislike, cualquier comentario siempre es bien recibido. Hay links de apoyo alternativo en la parte de abajo en la descripción del video y pues comencemos. ¿Qué podemos primero decir de la figura? Es una figura a escala de 7 pulgadas con 20 puntos de articulación. Una figura bastante delgada, incluso podemos decir que un tanto desproporcionada. Sin embargo, no estoy en contra de esto porque ya lo he mencionado en numerosas ocasiones en otros videos de Midcloth, y esta desproporción cuando vemos al caballero o la figura del caballero sin la armadura, pues es necesaria para que luzca, digamos, con las proporciones adecuadas cuando nosotros equipamos todo el resto del set o bueno, casi todo el resto, porque evidentemente pues hay piezas que no vamos nosotros a utilizar. También lo que podemos decir es que tenemos una buena cantidad de articulaciones. Ya dijimos que son 20 piezas, en su mayoría van a ser ball joints, pero no son las únicas. Tenemos sí un ball joint para la base de la cabeza, pudiéramos decir para la parte alta del cuello, para la nuca vamos a tener una articulación rotular, aunque difícilmente esta la movemos. Para la parte baja del cuello tenemos también articulaciones compuestas para los hombros, que posteriormente esta es una figura G2. Ya para las figuras G3 esto se convirtió en una articulación de mariposa. Tenemos articulaciones rotativas para los bíceps, articulaciones dobles para los codos. Tenemos un ball joint, pero hace más las veces de una articulación de eje para la muñeca, ya que no es muy pronunciado, aunque sí tiene cierto ángulo, cierto margen de movimiento, no es precisamente pronunciado. Tenemos otra articulación de eje para el abdomen, una articulación rotativa. Voy a retirar las piezas del cabello porque se están cayendo. Otra articulación rotativa para la cintura, ball joints para las entrepiernas, al igual que en los codos, salvo que estas están remachadas. Tenemos articulaciones dobles para las rodillas. Y bueno, podemos considerar también que en lugar de 20 tenemos 22 articulaciones, puesto que tenemos una en el muslo, aunque esta de hecho no la vamos a utilizar, menos aún cuando nosotros hayamos incorporado ya la armadura. Por último, nuestras últimas articulaciones. Tenemos aquí una articulación involuntaria, que esta no la conté porque simplemente es la unión de los escarpes o de los pies del caballero, que al mismo tiempo son los pies de la armadura junto con la pierna, pero sí vamos a tener una articulación de pivote para el tobillo y vamos a tener una vez más una articulación de eje para los dedos del pie. Respecto a los accesorios, vamos a tener... Primero empezamos por el cabello. Tenemos estas dos piezas que vamos a incorporar en Minos. Cuando lo querramos exhibir nosotros sin el casco, podemos ver que se asemeja bastante, aunque el parecido no es perfecto, incluso considerando que es una figura G2 en la cual ya habían mejorado la escultura de los rostros o de las cabezas en general. El parecido no es perfecto, pero es bastante aceptable con lo que vemos nosotros en el anime. Recordemos que estas figuras están inspiradas directamente en el anime, donde Minos pues tiene los ojos cubiertos. Aquí no están tan cubiertos, sin embargo, si nosotros retiramos estas piezas y colocamos otra de las que tenemos, que evidentemente no se encuentran tan sobredimensionadas, o si no sobredimensionadas, digamos que el cabello no es tan grande en la parte superior para que pueda utilizar el casco. Aquí sí que tiene cubiertos los ojos, como nosotros lo pudimos ver mientras portaba el casco en el anime de Saint Seiya, en la parte de la saga de Hades, en el capítulo del infierno, o al principio del capítulo del Elíseo. Vamos a tener también otra pieza de cabello para que lo podamos nosotros utilizar cuando esté portando el casco, pero que los ojos los tenga cubiertos. Esto ya se utilizará o se ensamblará dependiendo del gusto de la persona que lo esté exhibiendo. Vamos ahora a ver cuáles son las
¿Cuáles son el resto de los accesorios? Que van a ser 3 pares de manos. Tenemos, como habíamos mencionado antes, 6 manos o 3 pares de manos, que en realidad 2 de estos pares no tienen nada especial, pues es lo que ya estamos acostumbrados nosotros en la serie Midcloth. El primer par van a ser las manos con los puños cerrados. Me agrada bastante el diseño de la armadura. Aquí, al ser una armadura G2, al ser uno de los Midcloths, a estas alturas, digamos, de los más antiguos ya, pues no teníamos la cobertura adicional para el dorso de la mano. Sin embargo, aquí vemos esculpida la forma de la armadura. Me encanta que la protección de los nudillos esté en otro tono. Y tenemos un acabado perlado para este gris oscuro, casi negro. Es bastante oscuro, de verdad. Calzando a la perfección con la paleta de colores de la armadura. El trabajo de pintura me parece muy bueno. En ambas manos podemos ver, tal vez por la luz de la cámara no se alcance a percibir también, pero incluso tenemos esculpidas las uñas. Y bueno, en una figura de esta marca y con la calidad que nos tiene acostumbrados, creo que es algo muy bueno y es algo que todos ya esperábamos. Es un punto a favor. Otro de los pares de manos, y el que también me parece bastante común, son las manos en reposo o extendidas. Simplemente tenemos los dedos, pues digamos, caídos hacia abajo. Si vemos las manos de esta manera, no se encuentran tensos, no es ninguna posición de combate ni mucho menos, aunque este par de manos bien nos puede servir, sí, para mostrarlo en reposo, además de que aquí podemos descansar nosotros el casco, como se suele hacer cuando deseamos exhibir a la figura sin que esté utilizando el casco, pero que lo esté sosteniendo en una de sus manos. Al igual que en el... perdón por el autofocus. Al igual que en el par de manos anteriores, podemos ver que se encuentra en otro color la protección de los nudillos, y también aquí podemos ver que la palma de la mano se encuentra esculpida, al menos las partes de la armadura. Respecto a los dedos, también tenemos esculpidas las uñas, y la aplicación de la pintura es bastante buena, no veo ningún excedente, lo cual pues creo que es lo mínimo, como dije antes, que podemos esperar. Y por último, el par de manos que me parecen a mí más importantes, que también tenemos la palma expuesta. Parece que estas manos pudieran servir para sujetar algún accesorio. Sí lo puede llegar a hacer, sin embargo, estas manos están destinadas para posar al personaje, ejecutando su técnica más representativa, que es el Cosmic Marionette, o la marioneta cósmica. Los dedos están dispuestos como si estuviera tirando precisamente de los hilos de una marioneta, y al final son las manos que vamos a utilizar nosotros para ensamblar la armadura en el cuerpo de Minos. Vamos entonces a hacer una pausa express rapidísima. Para ustedes no va a existir, para mí van a ser unos cuantos segundos, simplemente para disponer la figura y comenzar nosotros con el proceso de ensamblado. Y listo, ya tenemos dispuestos los elementos de este set en el orden necesario para poder empezar con el ensamblado. Elegí desde luego las manos, como había mencionado hace unos instantes, dispuestas para el Cosmic Marionette. Voy a utilizar la pieza de cabello, voy a incorporar el casco desde luego, y voy a utilizar la pieza de cabello con la cual se le cubren los ojos, ya que me parece que es la más adecuada para exhibir este caballero, aunque si desean utilizar la otra, pues me parece también perfecto. Al igual que en el video anterior, ya saqué las alas del blister, puesto que recordemos que están bastante bien aseguradas, y para fines prácticos en este video, pues no quiero hacer un esfuerzo innecesario al tener que estarme peleando con esta pequeña pieza de plástico. También en la parte trasera tengo el instructivo que me pueda servir de apoyo, aunque honestamente no creo utilizarlo, puesto que es bastante sencillo el ensamblado de Minos. Tiene algunas peculiaridades, pero aún así es bastante sencillo. Muy bien, ya tengo la figura. ¿Cómo la vamos a necesitar nosotros para ensamblarlo? Es decir, vamos a retirar los pies, las manos y ambas piezas del cabello. Tengo aquí los pies, o hablando estrictamente o con términos correctos respecto a los componentes de una armadura, tenemos los escarpes, y es precisamente por los escarpes por lo que vamos a empezar nosotros. Vamos a tomar la parte baja de las grebas. Recordemos también que si las piezas no son simétricas, vamos a ver 2 líneas para la parte izquierda y una sola línea para la parte derecha, o bien en algunas piezas de armadura vamos a tener grabada una R y una L por las siglas en inglés de
left y right para las partes izquierdas o derechas respectivamente. Bueno, continuando con el ensamblado, vamos a tomar uno de los escarpes, vamos a tomar la parte baja de la greba y lo que vamos a hacer nosotros es insertarlo hasta que, no hasta la parte baja, porque con esto restringimos el movimiento de la pieza, sino más o menos de esta manera, de tal modo que nosotros apenas podamos ver la articulación. Y digamos que nuestro límite va a ser que un milímetro, 2 milímetros máximo, esta parte angulada del costado de la greba quede cubriendo la articulación o la parte lateral de la articulación del tobillo. Vamos a hacer esto con ambos escarpes. Además de que esto nos va a permitir darle el movimiento necesario para poder posar la pieza. Es en realidad lo que va a estar sujetando la parte alta de la greba una vez que la incorporemos nosotros en el caballero. Dejamos momentáneamente de lado los escarpes, vamos a subir los brazos del caballero para que sea más fácil manipular la figura y continuamos con el ensamblado de las piernas. Vamos a continuar con los muslos. Al igual que en el resto de piezas de Meatcloth, lo único que tenemos que hacer es ejercer presión hacia la parte superior. Y lo que tal vez sí debamos hacer, pues, es revisar únicamente, ya que aquí no tenemos ningún tope preestablecido, pues lo único que tenemos que revisar, digamos de manera visual, es que se encuentren a la misma altura para que nuestro caballero luzca simétrico y no tengamos pues ningún inconveniente a la hora de exhibirlo. Una vez que nosotros ya colocamos la protección de los muslos o propiamente dicho los quijotes, vamos a colocar la parte alta de las grebas. Vamos a ejercer presión, pero únicamente la suficiente presión para que las piezas se mantengan en su lugar mientras nosotros colocamos los escarpes. ¿Por qué? Al final vamos a permitir que tengan caída para que la parte baja de la pieza metálica que se encuentra ya colocada en la figura de Minos, pues simplemente embone con la parte baja de la greba, con esta pieza plástica, y luzca como si fuese un solo elemento de la armadura. Aquí pueden apoyarse, si tienen una superficie plana, pueden apoyarse en ella hasta que sientan un pequeño clic y con eso ya estará ensamblado. Una vez que nosotros ensamblamos la pieza, simplemente digamos que la desacoplamos ligeramente hacia abajo, porque puede ser que incluso no sea necesario, y con esto ya tenemos ensamblada completamente la greba. Incluso podemos flexionar la rodilla de la figura de Minos y podemos ver que no hay ningún movimiento involuntario por parte de la pieza metálica que tenemos nosotros en la parte superior de la greba. Hacemos lo mismo del otro lado. Podemos, no sé, mover tal vez un poco la pierna para que no nos estorbe al momento de apoyarnos y listo. Con esto ya terminamos el ensamblado de las piernas de la armadura de la armadura del grifo o de la armadura de Griffin en la figura de Minos. Ahora lo que sigue es ensamblar nosotros la cintura. Esta puede llegar a ser la parte más compleja. Vamos a apoyarnos, la vez pasada nos apoyamos en un báculo de WoW, ahora también nos vamos a apoyar en una pieza de WoW, pero nos vamos a apoyar en Frostmourne. Vamos a sacar del blister la pieza de la cintura y puede ser la parte más compleja porque aquí tenemos que acoplar nosotros también los laterales de la falda. Muy bien, recordemos que derecha e izquierda son derecha e izquierda de la figura, no de nosotros. Entiéndase que si lo estamos viendo de frente, las partes derechas de la figura son nuestra izquierda. ¿Y cómo vamos a ensamblar esto? Una vez más, vamos a dejar los brazos hacia arriba para que no nos estorben. Separamos ambas partes de la protección de la cintura, estas partes plásticas. Incluso para que sea un poco más cómodo, podemos separar la parte frontal, esta parte que sí es metálica, y posicionamos únicamente la parte trasera. Podemos ver aquí que tenemos una suerte de perno cuadrado que va a embonar perfectamente en la cintura de nuestra figura. O si no, perfectamente porque no se sujeta. Una disculpa, al menos si nos sirve como un indicador para saber dónde colocar las piezas. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es colocar la parte frontal, pero no la vamos a cerrar por completo. Vamos a dejar una pequeña abertura de ambos lados
para que podamos nosotros colocar los laterales de la falda. Ahora vamos a sujetar únicamente la parte superior de la protección de la cintura. Colocamos estos dos pernos en los orificios que tenemos, tanto en la parte trasera, los orificios inferiores, como en la parte delantera. Y ejercemos un poco de presión, primero de un lado y luego del otro lado, verificando que lo estemos colocando en el lugar correcto. Cuando ya los tenemos colocados, ejercemos presión de manera uniforme y con esto pues se estaría colocando ya la falda de la armadura. Para completar el ensamblado de la falda de la armadura, lo que tenemos que hacer es tomar esta pieza metálica que previamente habíamos nosotros retirado y también tomar la cola del grifo, que va a ser la parte trasera de la falda de la armadura. Vamos a tener aquí unas pequeñas muescas en las cuales vamos a insertar estas dos pequeñas salientes en esta pieza plástica. Casi es completamente plástica, o mejor dicho, es tanto plástica como metálica. Los laterales son metálicos, el resto, los laterales y la parte frontal son metálicos, el resto es plástico, pero con esto ya tenemos ensamblada la falda de la armadura de Minos. Aunque es, digamos, la parte más compleja, tampoco es que lo sea tanto. Al principio del video ya había mencionado que no es precisamente una armadura compleja de ensamblar. Continuamos con el peto de la armadura. Y bueno, aquí un recordatorio. Siempre he mencionado que es importante colocar antes el peto que los brazos, porque pues, se puede complicar un poco. Y lo que no pretendemos al ensamblar ninguna de estas figuras de la serie Midcloth o Midcloth EX es forzar las piezas de ninguna manera, ya sea el cuerpo de nuestra figura o como tal las piezas de la armadura, sean estas metálicas o plásticas. Bueno, sacamos el peto, tenemos las bisagras en la parte baja de los costados. Lo único que vamos a hacer es abrirlo y lo vamos a colocar. Antes de colocarlo hay que observar que vamos a tener un pequeño orificio en la parte superior de la protección de la cintura y el abdomen, y vamos a tener también una pequeña saliente o un pequeño perno en el peto, y esto debe de coincidir para que tenga una sujeción correcta. Una vez que ya lo hicimos coincidir nosotros, lo único que tenemos que hacer es cerrar ambas aletas o la parte trasera del peto, y también observamos que vamos a tener otros dos puntos de inserción en la parte trasera junto con dos pequeños pernos que al momento que nosotros los cerremos y estos coincidan, pues nos van a dar ya la sujeción definitiva para esta pieza. Hecho esto, vamos a colocar ahora la armadura en los brazos. Vamos a irlos colocando al mismo tiempo. Vamos a tomar primero la protección de los bíceps. ¿Cómo vamos a colocar nosotros la protección de los bíceps? Bueno, si observamos, podemos ver que tenemos estas dos partes anguladas que vamos a dejar hacia la parte externa. Es decir, las vamos a colocar perpendiculares con la articulación del codo. Al igual que para las piezas de las piernas, lo único que tenemos que hacer es ejercer un poco de presión y observar bien para dejarlas pues más o menos a la misma altura, o definitivamente a la misma altura, para que luzca bien nuestra figura. Lo que sigue ahora es colocar los brazales, y para los brazales aquí siempre tenemos dos maneras de colocarlos. Podemos dejar la parte más larga hacia la parte externa del brazo, en paralelo con la articulación del codo, o lo podemos colocar, como me gusta más a mí, de manera perpendicular, donde la parte más alargada esté directamente cubriendo el codo, lo cual nos va a permitir un poco más de rango de movimiento. Ahora aquí tenemos que ejercer presión. Recuerden, cuando van a ejercer presión, apoyarse ya sea en el cuerpo de la figura, o si se van a apoyar directamente en la parte que están, a donde están colocando la pieza, que sea en la parte plástica, digamos en el brazo de Minos. No nos apoyemos de las partes metálicas, porque esto pues simplemente nos va a dificultar un poco más. Una vez que hemos colocado uno de los brazales, simplemente colocamos otro. También recordemos que cuando teníamos colocados los brazales en la peana, teníamos las garras expuestas
Y lo que vamos a hacer ahora es retraerlas. Listo, con esto ya tenemos nosotros colocadas las protecciones de los brazos. Siento que entró más una que otra. Listo, ahí las tenemos a la misma altura. Y ahora vamos a colocar las manos. Para colocar las manos, retomo lo que dije hace unos instantes, simplemente vamos a doblar para que nosotros podamos apoyarnos directamente en el plástico. Y simplemente ejercemos presión. Es cierto que no es complicado colocar las manos de Minos. Y bueno, después de que pudimos colocar aquí correctamente las manos de Hagen, creo que no va a haber mano alguna en ninguna figura de Midcloth que nos cueste trabajo colocar. Insisto, recuerden no apoyarse en la pieza metálica, que sería en el brazal, porque corremos el riesgo de sacarlo. Y, perdón, me están sudando las manos y se me resbalan las piezas. Listo, ya las coloqué, si no van a decir, Dark, acabas de decir hace unos cuantos segundos que no iba a haber ninguna mano que costara trabajo ensamblar después de haber colocado las de Hagen y no puedes colocar las de Minos. Y bueno, podemos ejercer presión directamente en la pieza o podemos dejar recto el brazo y simplemente pues apoyarnos hacia abajo y también es igual de válido. Quedó correctamente sujeto. De hecho lo voy a levantar para que veamos que no hay ningún problema y la pieza está perfectamente colocada. Bien, ahora vamos a colocar nosotros las hombreras. Las hombreras son exactamente iguales de ambos lados. Y lo único que tenemos que hacer es que coincida la pieza de pinza con la articulación que tenemos ya previamente o con el punto de anclaje que tenemos previamente definido en el peto de la armadura. Con esto ya colocamos nosotros las sombreras. Vamos a proseguir con las alas. Para las alas, la misma recomendación que hicimos en el video anterior. Vamos a flexionarlas, vamos a doblarlas hasta donde dé su propio rango de movimiento. Recuerden no forzar las piezas. Y simplemente insertamos hasta escuchar este pequeño clic y con esto ya colocamos nosotros las alas. Ahora ya las regresamos a su posición normal. Ups, disculpen, ejercí demasiada presión en la hombrera y esta terminó saliéndose. Listo, ya la colocamos de nuevo. Ahora vamos a colocar el casco, pero antes de colocar el casco vamos a colocar la parte frontal del cabello de Minos. Y podemos ver que los mechones de cabello bien pueden quedar por fuera o para que no estorben al casco, porque aunque esta pieza es de plástico flexible, pueden estorbar un poco. Los podemos colocar por dentro. No es necesario, no quedan presionados por el peto, sino esto restringiría el movimiento de la cabeza. No es necesario que coloquemos la pieza del cabello antes que el peto. Si desean hacerlo, bueno, simplemente se puede facilitar un poco más, pero es perfectamente posible colocar la pieza del cabello sin tener que, desarmar la pieza o colocarla antes del peto. Pasamos ahora a la parte final del ensamblado, que es simplemente la colocación del casco. Tomamos nuestro casco y nos damos cuenta que lo vamos a tener con la pieza frontal original, a diferencia de como lo teníamos en la peana, que bueno, si tienen colocada la pieza anterior, esta es la pieza un poco más grande, con la cual le dábamos forma a la cabeza del grifo cuando está la armadura en forma de objeto, pues lo único que debemos hacer nosotros es retirarla y colocar la pieza original. O bueno, aquí creo que también podemos colocar la que más nos guste, hacer la prueba con ambas y simplemente dejarla, aunque personalmente me gusta, pues ni siquiera he intentado poner la otra. Personalmente me gusta cómo está diseñada la armadura. Hay que tener cuidado con los pequeños cuernos que vamos a tener en el casco, porque se pueden mover simplemente para no moverlos de manera involuntaria, para que no giren sobre su eje y termine viéndose un poco ridículo el casco de Minos. Bueno, en el casco vamos a tener un punto de
de inserción, o mejor dicho, en la cabeza tenemos un punto de inserción y vamos a tener una saliente en la parte interna del casco, simplemente debemos hacerla que coincida. Y con esto, el casco queda perfectamente centrado. Lo único que resta ahora, ya que tenemos ensamblado completamente nuestro caballero, nuestro espectro de Hades, el más poderoso de los jueces del infierno, pues es posarlo de una manera adecuada, una manera que nos guste a nosotros para poder exhibirlo, y es lo que vamos a hacer a continuación. Y bueno, acabo de decir que vamos a posarlo, simplemente retiré los blisters y lo que tenemos en la parte trasera para que no nos estorbe. Y tenemos rango de movimiento y tenemos fricción en las sombreras, en el punto de sujeción. Por lo tanto, podemos nosotros colocar las manos de tal modo que parezca que efectivamente está ejecutando el Cosmic Marionetón. Tal vez aquí el punto que tengo en contra es que si llegan a chocar con el casco, las sombreras pueden moverlo y esto puede ser ligeramente molesto porque hay que estarlo acomodando de nuevo. Sugerencia, a mí me gusta exhibirlo con las alas extendidas y simplemente abrimos un poco el compás, no porque no pueda pararse la figura, sino simplemente para que se vea un poco más ad hoc, un poco más amenazante, no tan hierático. Y con esto ya tenemos a Minos ejecutando el Cosmic Marionetón. Me parece una buena figura, pero bueno, vamos ahora a analizarlo de cerca. O si no de cerca, un poco más detenidamente, porque vemos que la paleta de colores es muy buena. Creo que se ve bastante oscuro y es algo necesario en un espectro. Estas armaduras oscuras, ya sean negras, grises o en estos tonos púrpuras, son características del ejército de Hades. Me encanta el acabado perlado que tenemos tanto en las partes metálicas como en las partes plásticas, aunque es cierto que aunque está, vamos a llamarle, no sé, iba a decir bien camuflado, pero no, bien difuminado, no sé, olvidé el término. Las partes plásticas con las metálicas aún es posible distinguirlas. Sí se nota que es plástico la parte baja de la greba, aunque también dicho sea de paso, no tenemos exceso de partes plásticas. Obviamente vamos a tener las alas y las sombreras, si no pesarían demasiado por las dimensiones. Y el casco, por lo demás, casi todo es metálico. Vamos, la parte central o el soporte como tal de la protección del abdomen y la parte baja de las grebas también lo son, pero los escarpes, la parte alta de las grebas, los quijotes, los laterales de la falda, la protección de los bíceps, los brazales, el peto, las partes principales de la armadura son metálicas. Algo que no me agrada mucho es que no tenemos mucho rango de movimiento. Por la misma forma en la que está diseñada la armadura, tanto en las piernas sí podemos abrir el compás, pero no es muy cómodo y tampoco es viable. Puedes posicionar a Minos, digamos, si estuviese hincado o sentado, como podemos hacer con otras figuras, porque simplemente no lo permite la armadura. También las sombreras estorban un poco al momento de querer posar nosotros los brazos, y el hecho de que no tengamos, no sé, alguna extensión como tuvimos en otras piezas para poder, no sé, abrirlas un poco más o moverlas hacia afuera para que no peguen con el casco, también puede llegar a ser un tanto molesto. Hablando de la escultura, creo que está muy bien lograda la armadura. La coloración que podemos ver aquí, bueno, las coloraciones tanto roja como dorada son simplemente aplicaciones de pigmento y no veo yo ningún problema ahí al respecto. Es buena. La escultura creo que está muy bien logrado el rostro. Me hubiese gustado un mejor trabajo con el cabello. Sobre todo porque al menos con el casco puesto no podemos tener a Minos no podemos ver a Minos, por eso es necesario, no podemos ver a Minos con el cabello largo. Y de hecho, sin el casco también es un poco complicado verlo con el cabello largo por el propio diseño que tiene el peto. Podemos ver aquí que, aunque pareciera que tenemos aquí la posición del cabello perfecta para poder ensamblarlo y exhibirlo, lo cierto es que no es posible. Y no estoy hablando de las alas, sino de la propia separación que hay entre la cabeza y el gorjal de la armadura o la protección del cuello. Creo que ahí no hizo Bandai un muy buen trabajo de diseño, que digamos. Entiéndase, esta figura me da la impresión de que está pensada para exhibirse sí o sí
con el casco puesto. Algo que se contradice un poco, primero, con el resto de meatlots que nos dan ambas opciones de mostrarlo con casco y sin casco. Y segunda, si a alguien le gusta ver a los personajes tal cual se pudieron ver en el anime o recrear algunas escenas, que tenga la posibilidad de hacer algún diorama, aunque muchas veces vemos a Minos con casco, lo cierto es que también lo pudimos ver sin él. Entonces no me parece muy buena la escultura del cabello. En cuanto al rostro, no tengo ningún problema. Me hubiese gustado también que pudiéramos ver los mechones de cabello por fuera de la armadura, como hemos visto en otras piezas. Y sobre todo que el cabello largo, pues ya lo habíamos podido ver también en figuras G1. Entiendo que esta sea una figura G2, que sea de las primeras que no esté tan especializada, pero desde mi perspectiva ya tuvo que haber mostrado esa mejora, cosa que no tenemos aquí. Sin embargo, aún así me parece una muy buena figura. Creo que vale mucho la pena, si la tienen, poder exhibirla de esta manera. Tenemos buena fricción en la armadura, tenemos buena fricción en la figura. Y por último, creo que el último punto negativo es que no siempre se va a mantener en su lugar la falda, y por momentos vamos a poder ver estas pequeñas muescas que supuestamente están aquí para que se logre cerrar de manera correcta la falda de la armadura cuando la está utilizando Minos. No siempre se logra, tampoco es que se vea tan mal, pero ahí me hubiera gustado que tuviéramos otra coincidencia. En fin, considerando todo lo que ya dijimos, ¿qué calificación le podemos dar nosotros a esta figura? Se ve muy bien, pero dista de ser una figura perfecta. Creo que una calificación de 7.5 le va bastante bien y me gusta como personaje, me gusta mucho como figura, pero reconozco, insisto, no es una figura perfecta, no es un diseño perfecto. En fin, si están de acuerdo conmigo, déjenlo en la caja de comentarios. Si no están de acuerdo, también me gustaría saber sus opiniones. Y sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.